Salud amigos, bienvenidos. Arrancamos un nuevo programa de ADN Buena Salud, donde vos sos el principal protagonista con tus propuestas de tema, con tus preguntas que nos dejás en nuestras diferentes vías de comunicación. El número de WhatsApp que ya va a aparecer en pantalla, redes sociales, accediendo a nuestro sitio web con las últimas noticias de calidad de vida, de salud, de medicina científica y con un espacio ahí para que puedas dejar tu propuesta de tema, tu pregunta a todo nuestro panel, a nuestro equipo y tratarlo en el programa de hoy o en futuros programas, porque realmente tenemos que agradecerles a ustedes por los cientos de mensajes que nos mandan programa tras programa. Estas líneas están abiertas durante la hora de ADN Buena Salud y quedan abiertas para que nos sigas mandando tus mensajes, así que podés anotarlas, guardarlas y mandarnos tu mensaje cuando quieras. En el programa de hoy vamos a hablar de un tema que es muy relevante y sobre todo en nuestra población. En Argentina hay un consumo excesivo, puedo decir, de benzodiazepinas, de ansiolíticos. ¿Realmente los necesitamos? Está claro que nuestra sociedad cada vez está más ansiosa. Vivimos en un mundo repleto de estrés, preocupaciones, insomnios y el ritmo de vida muchas veces lleva a un abuso de estas sustancias, a veces consumiéndolas sin la indicación del profesional, y tenemos que separar ese caso donde están bien indicadas y cuando realmente nos encontramos con un uso excesivo de estos fármacos. ¿Cómo manejarlos? ¿Cómo abandonarlos si es que te generaron algún tipo de adicción? ¿Cuándo realmente están indicadas? Todas esas respuestas las vamos a tener con la visita de un especialista, un referente en el tema que nos va a ayudar a entender todo sobre los ansiolíticos. Y además en el noticiero te voy a estar contando datos del síndrome ovario poliquístico. Me corrijo porque ya no se dice más síndrome ovario poliquístico. Este trabajo nos marca que puede aumentar el riesgo cardiovascular y justamente estas situaciones son las que motivaron el cambio de nombre. En lugar de síndrome de ovario poliquístico, ahora hablamos de un síndrome ovárico endocrino, poliendocrino, que tenemos que tener en cuenta y que tiene un componente metabólico muy importante. Este nuevo trabajo que vamos a compartir con ustedes nos va a hablar de eso, de esa relación y de ese vínculo de este síndrome con lo metabólico y con el riesgo cardiovascular. Y además vamos a hablar del riesgo de las dietas, esas dietas que se sostienen en el tiempo y que muchas veces vemos un resultado en la balanza, pero no un resultado en salud, porque el resultado que vemos en la balanza está a expensas de pérdida de masa muscular y sabemos la importancia que tiene el músculo para una longevidad saludable. Pero quiero ir ya a presentar a nuestro equipo, lo vamos a hacer con un fuerte aplauso como cada mañana. Hoy un panel femenino. Panel femenino vamos copando íntegro. la parada. Totalmente. Se nos fue el doctor Gabriel Lampman, que está unos días de merecidas vacaciones. Y tenemos equipo completo femenino. Doctora Evangelina Cueto, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Milton? ¿Todo bien? ¿Cómo están las chicas? Qué Muy lindo bien. compartir con este panel femenino. Un lujo total esta mañana y hermoso del otro lado compartir con ustedes. ¿De qué vamos a hablar hoy, Eva? Hoy vamos a hablar de un tema que es súper relevante, que tiene que ver con el colesterol elevado en la población de infantes y de adolescentes. A veces el colesterol lo relacionamos solamente con la edad adulta, el riesgo cardiovascular, y nos olvidamos de generar verdadera prevención en las mejores etapas de la vida para hacer prevención, que son nada más y nada menos que la infancia y la adolescencia. ¿Sabes con qué otra situación pasa algo parecido que con los adolescentes en que uno no piensa quizás en una dislipemia? Por ejemplo, en el normopeso. Absolutamente. Generalmente se relaciona el colesterol con el paciente obeso. Bueno, si tenés obesidad, tenés sobrepeso, pensá en el colesterol. Y no necesariamente. Vos podés ser flaco y tener niveles elevados de colesterol y riesgo aterogénico. Así que es importante hablar del colesterol y el riesgo cardiovascular. Nutri, Delphi Zimmerman. Buen día, ¿cómo están? Muy bien. Le mandamos ¿Usted? un besito a Marca, pero ahora tengo mi psicóloga femenina, así que chocha también. No lo reemplazamos. No, le mandamos un besito. Bueno, tema de hoy, tema muy interesante, que es este mito sobre las colaciones. Colación sí, colación no. Hay que hacer las 6 comidas, hay que hacer 4. ¿Qué elegimos a la hora de elegir una colación? ¿Qué tener en cuenta? Así que vamos a estar hablando de diferentes ideas de colación, pero principalmente si las necesitamos o no las necesitamos. Porque antes era como una cuestión obligatoria, que te metían esas 6 comidas, que hoy sabemos, te hago un pequeño adelanto, no sirve, no es el camino ese de obligatoriamente tener que estar comiendo todo el tiempo. Come poquito y dale esa energía a tu cuerpo, que eso va a estimular metabolismo. No, lo que sabemos es que es todo lo contrario. Claro. Si constantemente le estamos dando ingesta,
estamos generando alteraciones a nivel del metabolismo y de la respuesta de nuestro cuerpo, sobre todo con el manejo del azúcar y la liberación de insulina. Así que va a ser muy interesante esto que nos propone la Nutri. Exacto, entonces no solo vamos a estar viendo qué elegir, sino por qué necesitamos una colación. Entonces rever ahí qué está pasando. Y hoy en la silla de marca registrada, pero hoy en la silla de la licenciada Paula Zuccherino. Muchas gracias por estar acá, Paula. Muchas gracias. Sí, tengo una gran responsabilidad ocupando este lugar, así que, bueno, muchas gracias. Y hoy vamos a estar hablando de la amistad entre el hombre y la mujer. ¿Existe? Bueno, vamos a ver, hay que develar ese secreto, ¿no? Y también la opinión de cada uno, que eso es lo más valioso. Acá en el equipo de la producción lo plantea en el post-40. Post-40. ¿Es distinto en el post-40 que Sí, que en las la juventud? expectativas son diferentes. Cuando tenemos 20, 30, todo en la vida va evolucionando y las relaciones evolucionan, ¿no? Entonces, también, ¿qué esperamos de las relaciones? Es lo que vamos a plantear hoy. Bueno, Por eso, entonces, post-40. Amistad entre el hombre y la mujer. Post-40 vamos a hablar con la licenciada Paula Zuccherino. Y sabes, Paula, que en cada programa, cada mañana, nos proponemos activar nuestras neuronas. Wow. Con desafíos de pensamiento lateral que vamos a hacer en el piso y ustedes los pueden hacer también en sus casas. Es fundamental. Así como activamos nuestros músculos y te recomendamos salir a caminar, hacer ejercicios de fuerza, también con nuestro cerebro, nuestras neuronas. A pensar con el desafío del día de hoy. Es una cuenta matemática que la tenemos en la mesa, que está mal. Claro. 8 más 9 dice que es igual a 10, está mal. Y el desafío es que moviendo un solo de estos palillos podamos corregir el resultado. Uno solo a mover, piensa la pediatra, piensa Eva, mira. Ay, ya. ¿La preparada? Tranquila, y está más tranquila, no sea ansiosa. Ya. No sea ansiosa, vamos a Después hablar vamos a hablar de de la ansiedad en el ansiedad, programa. claro. Vamos a hablar de pero ansiedad. si es un juego por Pero tiempo. Tranquila, Ahora ya está, me tranquila. desconcentro del film, vamos del film. A ¿Cuál ver, es la usted iba a levantar, cambió el botón, muy bien. 9 más 9 igual a 18, lo transformó en forma correcta. Muy bien. Muy bien, Delphi. Bien. Se va a contentar la Nutri, me voy a saludar ya al doctor Rapidez Ricardo mental. Corral, Me ganan. médico Es la más psiquiatra, para hablar de este tema tan importante que es el abuso de benzodiazepinas que hay en nuestro país. Lo presento al doctor Ricardo Corral, que además de médico psiquiatra es jefe del Departamento de Docencia e Investigación del Hospital José Borda, además presidente de la Asociación de Psiquiatras de nuestro país y profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Muchas gracias, Ricardo, por tu visita. Gracias a ustedes por la invitación, un tema muy importante, relevante. ¿Hay un abuso? Bueno, eso es algo histórico, el tema de la automedicación, que este programa es ideal para comentarle a la sociedad que no hay que automedicarse con ningún medicamento, pero menos con psicofármacos que alteran el psiquismo. Y además hay otro problema, porque vos hablas específicamente de benzodiazepinas, que son los ansiolíticos. Hay varias marcas comerciales que la gente seguramente escucha y conoce, que el problema que tienen además es que generan adicción y tolerancia. Por lo tanto, es un tema que hay que tener mucho cuidado. O sea, cuando ya está instaurado el consumo de este tipo de fármacos, no es dejarlo de un día para otro tampoco. Obviamente, no, pero hay un tema que quizás es previo a eso, que es, vos lo comentaste algo, es el tema de la ansiedad. Una de las cosas que tenemos que tener muy presente es que la ansiedad es algo natural y normal en las personas. Okay. Todos tenemos ansiedad, por distintas razones. Uno puede tener ansiedad porque va a dar un examen, puede tener ansiedad porque va a enfrentar una situación adversa, o la ansiedad cotidiana de estar apurado para llegar al trabajo o a donde sea. Eso es la ansiedad normal. Es decir, hay ansiedad normal y hay ansiedad patológica. El tema de lo que requiere tratamiento es cuando la ansiedad es patológica. Y cuando identificamos que pasa de lo normal a algo patológico. Y ahí lo fundamental es lo que llamamos nosotros cuando altera la funcionalidad. Es decir, el día a día, nuestra actividad, nuestra performance o nuestro rendimiento en el estudio, en el trabajo, en el deporte. Pero un tema central es que esa ansiedad que puede ser anormal o patológica no necesariamente requiere medicamentos. La primera indicación frente a una persona que tiene ansiedad patológica es intentar hacer psicoterapia, pero no cualquier psicoterapia. Hay una psicoterapia muy específica, muy validada, que tiene evidencia empírica, que es la psicoterapia cognitivo-conductual, que resuelve un gran porcentaje de problemas de ansiedad. El ejemplo típico es el pánico. El pánico es el extremo máximo del trastorno de ansiedad. Y se puede trabajar a partir de la psicoterapia. Exactamente. De hecho,
yo como psiquiatra uno dice, bueno, va a medicar. No necesariamente, justamente. Por eso que, perdón. Sí. Esto que Ricardo nos estás marcando, porque es una situación que se da y con mucha gente que nos está viendo del otro lado, probablemente se vea identificado y tenga ese preconcepto de voy al psiquiatra y me voy a ir con el fármaco en la mano, con esa receta para comprar un ansiolítico. Es muy bueno. Que no es así. Es muy bueno lo que decís, porque a veces nos cuesta explicarle a la persona que viene a consultarnos que no se va con la receta, que en realidad se va con otro tipo de indicación. ¿Qué otro tipo de indicación? Además, tiene que ver con, como digo, un específico sistema de psicoterapia que es breve además, porque no es tan extenso, y que resuelve un gran porcentaje de problemas. Pero acá, por eso lo importante es el diagnóstico y la orientación, porque hay personas que pueden tener ansiedad por otro tipo de problemas físicos. El ejemplo clásico que damos es, vos hablaste antes del tema de la tiroides. El hipertiroidismo puede generar ansiedad, inquietud, nerviosismo. No requiere ni psicoterapia ni requiere ansiolítico. Requiere un tratamiento específico para el hipertiroidismo, hacer el diagnóstico. Por eso que es tan importante, paso, ¿no? Digamos, uno lo que tendría que expresarle a la comunidad que nos está escuchando es, primero siempre un buen diagnóstico de qué se trata. En base al diagnóstico tenemos que intentar dar la mejor indicación posible, que en este caso es la psicoterapia. La medicación sirve y es muy útil para algunos casos que no responden a la psicoterapia o para algunos casos muy importantes que requieren un tratamiento puntual. Pero una cosa que quiero consolidar, como para que la comunidad lo tenga muy en claro, que el tratamiento con benzodiazepinas, que son los ansiolíticos, estas marcas tan conocidas, se debe dar por breve tiempo, periodos de tiempo muy cortos, porque producen tolerancia y producen dependencia. Hablamos que en estos casos, cuando quizás no responden a esta terapia, se utiliza la herramienta de la benzodiazepina. ¿En qué otros casos se suele utilizar? Y si está bien la indicación para el descanso, para el dormir, que es una de las situaciones que más vemos quizás en la automedicación. Bueno, ahí hay todo un tema, porque hay muchos estudios que muestran que los indicadores de alteraciones del sueño son muy comunes en toda la comunidad. Muy comunes. De hecho, si preguntamos acá al estudio y nosotros mismos, ¿cuántas noches muchas veces uno siente que no descansó bien o que se despertó o que no pudo descansar bien? Es algo muy común que tiene que ver con muchos aspectos, pero que no son tratables con fármacos. Por eso hablamos de higiene del sueño y de ciertas cosas que hay que hacer para poder permitirnos dormir. Estamos además atravesados por nuestro momento actual cultural, donde hay mucha iluminación, estamos muy expuestos a las pantallas, a veces no dormimos porque estamos estimulados excesivamente. Antes el sueño y la vigilia era de la naturaleza. Durante la luz del sol estábamos despiertos. Cuando se iba el sol, pensá que hay un tema que está vinculado con la melatonina, que es algo que nos regula el ritmo circadiano y el sueño. Es decir, que lo que no hay que hacer tampoco es tomar medicación ni alcohol para dormir. Muy interesante y claro lo que nos está hablando el doctor Ricardo Corral, pero le quiero dar lugar, Ricardo, a nuestro equipo, que se sume también con preguntas. Te va a saludar la licenciada Paula Sucherino. ¿Cómo estás? Bueno, muy claro lo que decís. Yo desde mi lugar de terapeuta justamente trabajo siempre sinérgicamente con psiquiatras, ¿no?, en los tratamientos, pero algo que noto mucho en las personas que padecen ansiedad patológica es que no esperan el proceso, ¿no?, en el cual el psiquiatra quizás deriva a un terapeuta para que haga su tratamiento en TCC, que es terapia cognitivo-conductual, y la persona va como visitando diferentes psiquiatras en busca de esta respuesta de necesito un medicamento. Si un paciente vuelve a tu consultorio y dice, yo voy a empezar a hacer terapia cognitivo-conductual, pero no puedo soportar la ansiedad que me genera el esperar un resultado. En esos casos, ¿se ofrece medicación o no? ¿Se sigue firme en seguir con el tratamiento terapéutico? Cada caso es muy particular, vos lo sabes, Paula. Sí. Y la realidad es que lo importante es trabajar en equipo, Bien. estar en comunicación, que no haya filtraciones entre el paciente y el equipo terapéutico. De esa manera uno se pone de acuerdo. Y lo que hay que hacer es mucho lo que llamamos psicoeducación. Exacto. Explicarle a la persona qué es lo que necesita, y hay casos que requieren puntualmente. Lo importante del psicofármaco, sobre todo de las benzodiazepinas, es saber cuándo uno lo va a indicar y tener una idea cuándo lo va a retirar. Exactamente. Como una estrategia marco, donde está involucrado cambios de conducta, modificaciones de las pautas y de los ritmos habituales,
y los llamados factores protectores, que es para toda la salud. Te escuchaba hablar antes del tema del síndrome metabólico. Bueno, los factores protectores son los mismos: actividad física, regular, mantener horas de sueño, tener buena alimentación, no consumir alcohol. Sí. Son las pautas que ayudamos a nuestros pacientes en cualquier patología. Hacer prevención es parte del objetivo de este programa, y probablemente del otro lado haya gente que está en ese proceso de la automedicación, que se le fue pidiendo quizás el cuartito o dame la pastillita a algún familiar que quizás tenía bien la indicación de estos fármacos y ahora está con ese consumo permanente. ¿Cuál es el consejo que le darías y cómo dejar este tipo de medicación? Lo que tenemos que hacer los terapeutas es motivar a la gente a que haga cambios, porque en realidad es más fácil tomar un medicamento que nos resuelva algo, es como una solución mágica. Entonces, lo importante para nosotros es que tenemos que ser como grandes motivadores para que esa persona pueda hacer cosas que sabemos que no solamente previenen, sino que promocionamos la salud. Promovemos salud a través de distintas cuestiones que son la actitud cotidiana de lo que uno hace. Muchas gracias, Ricardo, por tu visita. Doctor Ricardo Corral, médico psiquiatra, jefe del Departamento de Docencia e Investigación del Hospital José Borda, además presidente de la Asociación Argentina de Psiquiatras, profesor de la Facultad de Medicina en la Universidad de Buenos Aires. Mientras ustedes se siguen comunicando a nuestro número WhatsApp, a nuestras redes sociales con su pregunta o su propuesta de tema, nos metemos ya con este nuevo estudio, este nuevo trabajo sobre el síndrome de ovario poliquístico que marca que podría aumentar el riesgo cardiovascular. Un reciente estudio advirtió que las mujeres con síndrome de ovario poliquístico podrían tener un mayor riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares como infartos o accidentes cerebrovasculares. Los especialistas explican que esta condición no solo afecta a la salud hormonal y reproductiva, sino que también suele estar asociada a resistencia a la insulina, sobrepeso, colesterol elevado e hipertensión, factores que aumentan el riesgo cardiovascular. Por eso, el diagnóstico temprano y un tratamiento integral son fundamentales. Además de una alimentación saludable y actividad física, en mujeres con resistencia a la insulina, el profesional de la salud puede indicar suplementos como Metacitol RI, que acompaña el metabolismo de la glucosa y favorecen la sensibilidad a la insulina. Cuidar la salud metabólica también es una forma de proteger el corazón. Este síndrome, antiguamente llamado síndrome ovario poliquístico, hoy síndrome metabólico ovárico poliendocrino, porque el componente principal que tiene es todo lo que sucede alrededor del metabolismo. El metabolismo aumentando la resistencia a la insulina, de acuerdo a este trabajo, aumentando el riesgo de enfermedad cardiovascular. Y cuando hablamos de esto en particular, tenemos que tener en cuenta que es la endocrinopatía más frecuente en mujeres de edad fértil. Generalmente es ahí donde estamos hablando. Mujeres de edad fértil que empiezan a tener quizás más tendencia al acné, más vellosidad, alteración en el ciclo menstrual, quistes en el ovario y la resistencia a la insulina como eje central, que nos marca un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Eva, cuando repasamos los números, fíjate estos datos: 3.5 veces más riesgo de infarto o accidente cerebrovascular en estas chicas, que son chicas jóvenes y que por ser jóvenes no están exentas del riesgo. Absolutamente de acuerdo, y es muy interesante esto del cambio nomenclar, que podría ser una banalidad, como bueno, ¿por qué se cambia un nombre? Porque es una pista muy concreta, nos está diciendo que si indagamos en lo metabólico vamos a descubrir una llave que tiene que ver con la génesis o con el mecanismo que genera todo esto que después se traduce en la clínica con mayor vellosidad, acné en mujeres, desregulación del ciclo menstrual, alteraciones en la fertilidad. Todo esto tiene una pista bien concreta y tiene que ver con la resistencia a la insulina. Y el tratamiento fundamentalmente de este síndrome habitualmente estaba dado por los anticonceptivos. Y hoy en día el trabajo lo mencionaba, la noticia hacía referencia al aporte de Metacitol. Metacitol es una herramienta no hormonal, alternativa a los anticonceptivos, que ha mostrado resultados muy positivos en mejorar todos los síntomas asociados a este síndrome, disminuyendo el acné, disminuyendo la vellosidad que puede aparecer, o sea, todos los síntomas relacionados al aumento de andrógenos circulando, las hormonas masculinas que pueden llegar a verse aumentadas en este cuadro, mejorando la regularidad del ciclo menstrual, ayudándolas a estas chicas a encontrar ese embarazo buscado, porque muchas veces
se traduce este síndrome en la dificultad para quedar embarazada. Es muy relevante desde ese punto de vista. De hecho, es una de las causas más frecuentes de infertilidad en mujeres vinculadas a este desorden metabólico que vos narrás. Y en este sentido, el Metacitol RI lo que va a hacer es señalarle el camino correcto a la insulina para que impacte correctamente en la célula y toda esta coreografía hormonal se vuelva a ordenar. La insulina como la llave concreta que va a llevar este camino celular de regulación endocrinológica y funcional. Muchas veces también está la obesidad y sobrepeso asociada a esa resistencia a la insulina y el eje, la llave que ayuda y que mejora todo eso que vos hacés, del plan alimentario, de la actividad física, que no hay que dejarlo, se ve potenciado y mejorado con el agregado de Metacitol RI, estas formas específicas que tienden a ayudar sobre todo en estos cuadros a que puedas encontrar ese resultado buscado. Y los trabajos nos marcan que no es solo en las chicas con este síndrome donde el agregado de Metacitol puede ayudar, sino tanto en hombres como mujeres en otra etapa de la vida, por ejemplo en la menopausia, que realmente les cuesta encontrar su peso corporal a pesar del esfuerzo que hacen, a pesar de la dieta, a pesar de la actividad física. Esta llave que nos da el aporte de Metacitol ayuda a que lo puedas encontrar en forma más fácil, que lo que haces cobre sentido y lo puedas ver reflejado en una mejor composición corporal. Exactamente, esto de el aumento de grasa corporal vinculada directamente con el aumento de la insulina, ¿no? Ahí hay algo que incluso a veces no se traduce en una analítica o en un laboratorio de sangre, pero lo podemos inferir a través de indagar un poco qué pasa en la clínica. Y esta combinación que tiene en particular el Metacitol, que es la formulación original que ha demostrado en los trabajos científicos efectividad para el control del síndrome ovárico poliquístico y para el control de la obesidad y sobrepeso, está disponible en cualquier farmacia de nuestro país. Lo pedís así como Metacitol o Metacitol RI, que son las formulaciones originales con este activo que hemos hablado a partir de este trabajo científico. Tenemos que hacer un breve corte, Eva, pero cuando volvemos nos va a estar hablando de los adolescentes y el colesterol. ¿Tienen colesterol los chicos, los adolescentes? ¿Hay que medirlo, hay que controlarlo? ¿Cuándo? Paula, la licenciada Paula Sucherino, nos va a estar hablando de si existe la amistad entre el hombre y la mujer en los post-40. ¿Se puede sostener ese tipo de vínculo? Y la licenciada Delphi Zimmerman nos va a hablar de las colaciones. ¿Sí o las colaciones no? ¿Son necesarias? Lo vamos a descubrir en el próximo bloque de ADN Buena Salud. Breve corte y enseguida volvemos. Seguimos con más ADN Buena Salud, el programa que te tiene a vos como principal protagonista con tus propuestas de tema, con tus preguntas que nos dejás en nuestras vías de comunicación, número de WhatsApp, redes sociales o en nuestro sitio web que podés acceder escaneando el QR que ya va a aparecer en pantalla. Ahí están las últimas noticias y un espacio para tus propuestas de tema y preguntas. Te adelantamos que íbamos a hablar de las colaciones. Las colaciones, sí o no, ese viejo concepto de llegar a las 6 comidas diarias. ¿Sirve? ¿No sirve? La respuesta la vamos a encontrar junto con la Nutri Delphi Zimmerman. Bueno, en la nutrición siempre hablamos que todo depende, así que vamos a especificar. Si te tengo que dar una respuesta, te diría no. No. Porque en realidad lo que nos está obligando es un poco a esto de no escucharnos y estructurar todos los días la misma cantidad de comida, cuando en realidad nosotros no somos siempre iguales. Las mujeres somos cíclicas, somos hormonales, hay días que comemos más, hay días que hace más frío. Entonces no podemos estructurarlo, sino aprender un poco a escucharnos. Y esto de las 6 comidas nos obliga y nos da una ansiedad también, sobre todo el tiempo estar yendo a digerir, a elegir, y esto está bien y esto está mal, a tentarnos. Entonces es como que en realidad termina siendo muchas veces contraproducente el tema de la colación. O sea, antes el concepto era comer poco varias veces y eso va a estimular tu metabolismo. Hoy lo que sabemos es que cada vez que generamos una ingesta, estamos liberando azúcar y picos, esos picos de glucemia que nos has escuchado hablar muchas veces, y obligando a nuestro organismo a que libere insulina para poder utilizar esa energía que proviene de los alimentos, y lo terminamos agotando. Se termina generando ese agotamiento y esa insulina termina generando depósito de grasa, termina generando esta necesidad de la búsqueda de algo dulce, de ese picoteo constante, y entonces no
tiene ningún tipo de sentido a nivel general. Después habrá casos particulares que nos va a contar la Nutri. Exacto, sin duda es totalmente lo que decís. De hecho, ahora se habla mucho, no del ayuno intermitente, pero digo, el reposo digestivo es también permitirle momentos a nuestro sistema digestivo que descanse, que se pueda ocupar de otras cosas del organismo y no todo el tiempo ocupándose de digerir. Ahora, ¿qué pasa? Cuando se instala el concepto de la colación, en realidad en un plan nutricional lo que se buscaba era, que no está mal, no llegar con tanto hambre a la siguiente comida. Y eso está bien, pero en realidad no tenemos que estar tapándolo en intermedio, sino lo que tenemos que hacer, que tenemos un poco a veces de miedo, es hacer comidas más completas. Si yo a las 2 horas de comer tengo hambre, o sea, si la colación es por hambre, es que claramente tengo que revisar mi comida anterior. O sea, si llegaste al momento, pasaron 2 horas de la comida y tenés ese picoteo de necesidad de comer algo, nos tenemos que plantear qué fue lo que comiste. Volver, entonces, a ver ir para atrás para corregir ahí, no empezar a pensar en las colaciones. Total. Entonces, o sea, ese es el primer paso. Eso es lo primero que trabajamos. Yo pido a veces a mis pacientes que hagan un registro alimentario, porque cuando me indican que estuvieron picoteando, que quizás hicieron mucha colación, no es por demonificar eso, pero si no es volver y decir, che, pará, a ver, estos días que hiciste 2 colaciones, ¿cómo fue ese almuerzo? Y ahí vemos que por ahí faltó proteína, siempre idealmente la mitad del plato tenga un buen aporte de proteína. A veces restringimos y tenemos este miedo de los hidratos de carbono, pero que si son de buena calidad, si aportan fibra, van a ayudar a dar saciedad y evitar esto de después tener hambre constante, y vegetales de varios colores también por la fibra. Hicieron la comida que hicieron, llegó el momento de la colación, llegaron igual con hambre y tienen que elegir algo. En ese caso, ¿qué pueden elegir que sea saludable o que les pueda aportar algo a nivel nutricional? Perfecto. Ahora, antes de entrar en esto que decías, cuando sí, por ahí hay personas con intolerancias digestivas que no pueden comer muy abundante, entonces tienen que hacer pequeñas comidas, sí, porque tienen, digamos, un diagnóstico preciso. O personas que se levantan a las 6 de la mañana, desayunan ahí y quizás almuerzan a la 1, bueno, es lógico, ya no pasaron 2 horas, entonces ahí está bueno también tener opciones. Lo importante, lo que está buscando esta colación es dar saciedad. Entonces, ojo con esto, porque ponele acá tenemos, no sé, la fruta, que hablo, me encanta la fruta, es súper nutritivo, pero por ahí la fruta es energía, es vitaminas, pero no precisamente es saciedad. Entonces quizás yo me como una fruta, desayuno a las 7, me como una fruta a las 9, y a las 12 tengo hambre de nuevo. Volvés a tener hambre. Pero si estás haciendo una actividad, estás haciendo ejercicio, te estás moviendo porque tu trabajo te lleva a que estés en movimiento. Claro, ahí es una fruta con objetivo de preentreno, que puede ser. Acá estamos hablando de esto de dar saciedad, de no tener hambre. Entonces, quizás la fruta tenga que estar combinado con un puñadito, 5 nueces. Por ahí tenga que estar combinado con medio pote o un potecito chiquito de yogur, que es proteína y me da saciedad. Otra que me gusta mucho es por ahí un rollito de queso o de pavita, lomito y queso, si es que tenés en tu casa, que también es algo simple pero que da un montón de saciedad y me ayuda a tener más control. Mira, acá hay, y esto me encanta, una empanada. Una empanada, ¿como colación? Como colación. ¿Sabes qué? Uno a veces cree y dice, ¡ah, una empanada! Pero si acá hubiese un alfajor o un turrón de maní, diríamos, ¡ah! Y en realidad la empanada es un hidrato con un relleno por ahí de carne o de queso que es proteína, entonces tampoco está tan mal como colación, es un alimento más real. Prefiero esto que entrar quizás en cualquier producto o golosina lleno de quizás ingredientes que no conozco y que terminan generando que al ratito tenga hambre. La empanada te va a dar más saciedad, el huevo duro sin duda es uno de mis snacks o colaciones favoritas, siempre está bueno tener en la heladera hechos, duran una semana, así que el lunes, domingo te puedes hacer 12 huevos duros y tenerlos en la heladera para cuando haya un hambre real o querer tener más saciedad porque falta para la comida, puede ser una muy buena alternativa. ¿Los frutos secos? Bueno, los frutos secos, si bien no son una mala opción, tienen esto de la cantidad. Por ahí si yo tengo hambre y voy a los frutos secos, me pueda comer más de la porción recomendada. Entonces, no sé, por ejemplo, lo que yo hago a veces es me llevo, tengo como un tapercito que sí me pongo una porción y ahí está bueno utilizarlo, pero no ir a buscar la colación de frutos secos al frasco porque posiblemente sea muy difícil ahí tener control sobre la cantidad. Y acá aparece el queso, que bueno, vos hablaste que te gustaba la pavita, va bien. La combinación con queso. Queso sí, no, puede ser, por ejemplo, una fruta con un pedazo de queso. Hay que empezar a combinar, empezar a combinar. A veces tenemos miedo, como nos resulta raro esto de decir, bueno, ¿qué pasa si como una empanada a las 11 de la mañana? Pero es súper cultural. En realidad la empanada, es lo digo, es un hidrato de proteína. El cuerpo lo que necesita son nutrientes. Entonces, a veces, hacer estas combinaciones nos van a ayudar a esto, a poder cubrir
todos los nutrientes que necesitamos y tener más saciedad. Porque a veces es decir, bueno, no, la manzana me suena más que es dulce, entonces tiene que ir después. No hay problema, combinemos nutrientes que lo que necesita el cuerpo es saciarse y llenar de vitaminas, minerales y estos macronutrientes tan importantes para todo nuestro sistema, digamos. Muchas gracias, Delphi Zimmerman, nuestra Nutri de cabecera. Ustedes son los protagonistas de ADN Buena Salud, con sus mensajes, con sus preguntas que nos dejan en nuestras diferentes vías de comunicación. Va a seleccionar el sistema una pregunta al aire. Y nos dice, mi pareja está atravesando un problema de depresión porque perdió el trabajo y quiero ayudarlo. ¿Me dan algún consejo? Es una pregunta para la licenciada Paula Zuccherino. A ver qué le respondemos ante este caso. Bueno, importante ser agentes de escucha, ¿no? En una relación, con cualquier vínculo, estamos hablando no solo el de pareja, sino un amigo que está atravesando por una situación similar. Hay una gran frase de un libro antiguo que me encanta que dice que mientras callé, envejecieron mis huesos. Y para mí eso es el kit de la cuestión de la terapia, ¿no? Poder poner en palabras, poder expresar qué es lo que nos está pasando. Pero si vos notás que tiene rasgos depresivos, que tiene algún también quizás algún tinte que puede tomar alguna determinación con su vida y vos ves que esto se va profundizando, lo mejor siempre es buscar ayuda terapéutica, buscar ayuda fuera de casa, porque a veces nosotros no tenemos las herramientas psicoemocionales como para poder ayudar a nuestros vínculos. Sí, acá es clave esto que ella marca, porque en todo proceso de depresión la familia es un eje central para generar esa consulta y esa salida. Y después también quizás remarcar que toda situación donde hay una pérdida quizás atraviesa un momento de tristeza que es lógica, de duelo, que no necesariamente de depresión. Por eso está bueno motivar la consulta y poder ir a un profesional. Sí, que un profesional pueda determinar qué es lo que está pasando. Si es simplemente un duelo por la pérdida de un trabajo, también pensemos que para el hombre, ¿no? Y también para la mujer, pero para el hombre tener trabajo es también ser el proveedor de una familia. Entonces esto puede estar quizás también afectando su orgullo masculino. Entonces desde nuestro lugar como esposas, es decir, no te preocupes, vamos a salir juntos de esto, que seamos ese lugar de contención, ese colchoncito para la persona, pero amén de esto, que es importante estar en nuestros vínculos, es muy importante buscar ayuda de un profesional que va a poder decirnos con exactitud qué es lo que está pasando. Muchas gracias, licenciada Paula Zuccherino. Y ahora sí vamos a hablar del colesterol en los adolescentes. ¿Los chicos tienen niveles altos de colesterol? ¿Es algo que tenemos que controlar? En este programa hablamos muchas veces de que uno de los grandes problemas o una de las grandes epidemias de la infancia y la adolescencia es el sobrepeso y la obesidad. De 10 chicos, 4 tienen problemas de sobrepeso y obesidad y esto hay que atenderlo. Con esto, algunas cuestiones, ¿no? Primero, el tipo de alimentación. Los ultraprocesados, como señalamos siempre, están demasiado a la mano de los adolescentes y de los niños y esto genera repercusiones metabólicas de todos los colores. Entre estas desregulaciones metabólicas, el colesterol es lo primero que se va a desbalancear. El tema es que no hay un hábito muy frecuente de pesquisar o los pediatras no van a buscar enseguida esta alteración del colesterol. Eso te quería preguntar, porque nosotros hablamos muchas veces del colesterol, la importancia de que conozcas tus valores de colesterol, no solo cada vez que tenemos la oportunidad, lo remarcamos, no solo del colesterol total, sino de cómo se compone ese perfil lipídico. Pero en los chicos es esto, generalmente es muy raro ver un chico que vaya a hacerse un análisis de sangre. ¿Cuándo se pide? ¿En qué momento? ¿O no es necesario? Es muy necesario hacer un laboratorio. En general hay una sugerencia de todas las sociedades científicas que tiene que ver con que entre los 9 años y 11 años exista el primer control analítico de sangre. ¿Qué significa esto? Vamos a ver muchas cosas, no solo el perfil lipídico que en sus componentes tiene el colesterol, sino algunas otras cuestiones, el hemograma, cómo está, si hay anemia, si no hay anemia, porque la anemia es otro de los problemas grandes que tenemos a nivel de salud pública, entonces es otra cosa a pesquisar. Pero antes, un paso antes del laboratorio, también tenemos una gran herramienta, que es la anamnesis, la pregunta, esa cuestión de poder indagar de si este paciente efectivamente está alimentándose lo suficientemente bien o está haciendo actividad física suficiente o si tiene antecedentes familiares como para sospechar en un desorden del perfil lipídico. Hay que tener en cuenta esto que están marcando, ¿no? Los antecedentes familiares, porque es un factor ahí que tenemos que
mirar y prestar atención. Y en cuanto a la alimentación, en adultos, por ejemplo, pienso alimentos que nos ayudan en el control del colesterol, pienso en el pescado. Y también en los chicos, el aporte de pescado en su diaria es muy bajo. Bueno, acá somos unos insistidores en invitarlos a que en el plato de los argentinos vuelva a estar presente el pescado, en lo posible pescados azules, que son la mejor fuente de omega 3. ¿Por qué? Porque en realidad vivimos en un desbalance de estos omega. Tenemos consumo de omega 6 a partir de los ultraprocesados o incluso de carnes que no son magras y que aportan grasas no saludables. Y en este desbalance de omega 6 con omega 3 salimos perdiendo y por ende tenemos que poder recuperar este omega 3 de alguna forma. Si es en el plato, mejor. Si no es en el plato, necesitamos suplementación con omega 3. Y en adolescencia esto se puede dar, porque hay un hábito que por ahí pensamos en suplementos solo en las etapas de las adulteces y los adolescentes concretamente, si no están teniendo dietas balanceadas, tienen que incorporar este nutriente fundamental. El omega 3 es clave no solo para el colesterol, sino para bajar la inflamación general, eso lo vemos en adultos y también en adolescentes. En la cuestión de salud mental también es fundamental, el aporte del omega 3 como parte básica de lo que nosotros tenemos que idealmente aportar con la alimentación y que lamentablemente vemos que no alcanza y hay alternativas para suplementar. Nosotros recomendamos a nivel general, y lo hemos dicho muchas veces, como fuente ideal, la derivada del krill antártico original, que en Argentina se conoce como capskril, esa forma que ya debe permitirle al adolescente poder incorporarla porque son realmente cápsulas muy chiquitas. Yo siempre digo que es la manera más amable de consumir omega 3 porque al ser una pequeña cápsula que además de aportar una fuente de omega 3 bien nutritiva, de buena calidad y pureza, también aporta otras cosas que son fundamentales para la estructura del sistema nervioso central. Aporta astaxantinas, que es un antiinflamatorio bien potente y un antioxidante, y también aporta DHA y EPA, que son factores estructurantes del cerebro, o sea, están presentes en las membranas de nuestras neuronas. Así que es fundamental ese consumo. Y naturalmente, en el aceite de krill, por eso me gusta tanto el aporte a partir del capskril, es que ese omega 3, la astaxantina que mencionaste, la colina que también naturalmente está presente, están envueltos en fosfolípidos. Exacto. Que eso es lo que permite que con una cápsula tan chica llegue y tenga el impacto para bajar inflamación, para hacer prevención cardiovascular, para ser una fuente ideal de omega 3 para la población general. Cuando tenemos casos de hipertrigliceridemia, cuando tenemos antecedentes personales o familiares de algún proceso neurodegenerativo, bueno, probablemente necesitemos dosis mayores. Pero a nivel general, que nos tenemos que realmente poner en aumentar los niveles de omega 3, esta es la fuente ideal, el aporte a partir de capskril. Por eso, la adolescencia se configura como una oportunidad de prevención de las desregulaciones vinculadas al perfil lipídico, específicamente el colesterol. Si a tiempo aportamos omega 3 de alta calidad en el formato de capskril, seguramente vamos a evitar todo el impacto que tiene a nivel de la salud cardiovascular y también la salud inflamatoria en general. Y el otro tema que está muy bueno y seguramente en adolescentes tiene impacto es el tema del retrogusto, porque cuando uno aporta a partir de aceite de pescado muchas veces refieren, o por lo menos los pacientes adultos refieren esa sensación desagradable de, bueno, me queda el pescado ahí. Claro. En cambio con esto no está eso presente. No, es una cápsula súper chiquita, amable. De nuevo, en general lo que más refieren los adolescentes es resistencia a tragar cápsulas de determinados tamaños, entonces es correcto pensar en esta formulación capskril que es pequeña y amable para ingerirla, ¿no? Muchas gracias, doctora Evangelina Cueto. Y capskril lo encontrás en cualquier farmacia del país, es un suplemento que se agrega a tu alimentación, lo podés incorporar, lo encontrás en cualquier farmacia, estés donde estés. Están las líneas abiertas para que sigas dejando tu mensaje, tu propuesta de tema, tu pregunta, pero ahora quiero hablar de la amistad entre el hombre y la mujer después de los 40. ¿Existe? Bueno, es un temón. Como terapeuta tengo que decir que sí, que existe la amistad entre el hombre y la mujer. ¿Y como mujer? Y tengo mis serias dudas por experiencias que han pasado. Y bueno, ahora vamos a hablar el por qué. Ahora me digo, ¿Delphi existe o no? No, dice Eva. Para mí sí. Sí. Bueno, está muy polarizado acá, somos 2 contra 2. Bueno, como dije, como terapeuta tengo que decir que sí, pero para que exista una amistad, ya sea entre un hombre y una mujer, como entre 2 mujeres o dos hombres, tiene que haber madurez emocional. Esto es lo importante. ¿Qué implica? Bueno, en una relación
sana de amistad tiene que estar los límites bien puestos, ¿no? Que sean claros. Tenemos que también aceptar a la otra persona tal cual es, ¿no? No tener este instinto de poseer al otro, ¿no? Es mío, es mi amiga, sea, como decimos, en una relación mixta de amistad o entre mujeres también. Pero acá hay algo muy importante. ¿Por qué pusimos si existe la amistad post 40 años, ¿no? Porque las expectativas van cambiando también. Quizás esta seducción que tenemos, ¿no? A los 20 y pico de años empieza a cambiar. Hoy ya buscamos otra cosa en nuestros vínculos, buscamos ser escuchados, buscamos ser acompañados, poder ir con alguien al cine, tener cenas, y quizás cuando somos más chicos, acá Delphi nos va a poder decir también su perspectiva sobre el tema, buscamos otras cosas en las relaciones de amistad. Acá hay algo muy importante que tenemos que entender, que muchas veces disfrazamos mediante la palabra amistad otra intención que tenemos. Entonces decimos, somos amigos, pero en realidad hay una atracción. Está la atracción. Y ya nos metemos ahí. Y después el otro punto que quiero que toques, porque probablemente esa relación de amistad entre dos personas de más de 40 tengan sus parejas. Claro. Y el gran problema es si esta relación está cursando oculto a sus parejas de origen. O sea, el primer paso es blanquear, ¿no? Sí. Blanquear, que es para poder hablar de amistad. Digo, yo creo en la amistad, pero siempre y cuando tu pareja sepa que existe esta relación. Claro. Bueno, eso es muy importante entre lo que es privacidad y lo que es secreto, ¿no? Y ahí ya nos pudiéramos adentrar en otros temas. Si está en oculto, es un secreto. Y cuando estás en pareja no deben existir los secretos. Pero también hay que diferenciar las relaciones de amistad que vienen quizás desde el colegio secundario, ¿no? Y fuimos atravesando a lo largo de la vida diferentes circunstancias. Ambos dos nos pusimos en pareja, nos casamos con otras personas, nos conocemos entre los cuatro. Y otra cosa es cuando en la edad adulta aparecen estos compañeros de trabajo, estos amigos de gimnasia, y empezamos a tener ahí, bueno, voy a hablar como mujer, siempre una red flag, ¿no? Estas banderas rojas para tener en cuenta. Pero como vos decís, Milton, es muy importante poder poner sobre la mesa también qué es lo que está pasando, quitar esos miedos, esos fantasmas a la otra persona, porque al no conocer quién es esta nueva amiga o este nuevo amigo, también sobrepensamos sobre ciertas situaciones. Entonces, también exponerlo. Uno de los dos participantes de esta nueva relación de amistad, en el caso de que se genera en el trabajo, se genera en el gimnasio, sea donde sea, uno se lo blanquea a su pareja, pero cómo hacer para poder manejarlo y poder incluirla y que no tenga esos temores o esa red flag que suele aparecer. ¿Qué es lo que tiene que hacer uno de los participantes? Siempre hablarlo, ¿no? Y contar cuáles son las intenciones dentro de esta relación de amistad. ¿Por qué? Porque, como dije hace un ratito, a veces confundimos o decimos, bueno, esto empieza como una amistad, pero en realidad lo que estamos disfrazando es que queremos conocer a la otra persona y tener un acercamiento. Entonces, si yo voy hacia una persona que tiene pareja, le digo, no, pero mirá que yo busco solo una amistad, ¿qué hago? Que baje la guardia, ¿no? Pero después hay que identificar si realmente había otra intención o no. Y creo que esto también se va viendo en el tiempo. Y como dije, hay que poner ciertos límites. El otro día escuchaba de un famoso que se había separado que el problema es que él se quedaba a dormir en la casa de la amiga, teniendo pareja. Y bueno, ya sabemos que eso, claro, no, ni a los 20, ni a los 30, ni a los 40, ni después. Pero cuando nosotros tenemos las expectativas claras sobre qué quiero sobre esta relación, también todo se transcurre dentro de una relación más sana. Para mí, además, o sea, ustedes están hablando como post 40 por esto de que cambia el tema de la atracción y lo que está buscando, pero digo, yo con 30, también me pasa que a mí, más allá de que vos tengas una atracción sexual a la otra persona, también está en, che, pará, pero ¿por qué querés compartir tanto? O sea, ¿por qué? Porque a mí me da más celo, digo, o me genera más inseguridad eso. O sea, ¿por qué, no sé, son las 8 de la noche y te estás mandando mensajes o estás compartiendo un problema? Un meme. Claro, un meme o no, o una charla más profunda, o ese, porque una cosa es, digo, la amiga de toda la vida, que hay una cena, que un día te juntás solo, un día viene a cenar, y otra es cuando estás compartiendo constantemente con esa amiga cosas profundas, que en realidad, ¿cuál es el límite entonces entre algo más y eso? O sea, pero ¿por qué eso no va a poder ser? A mí me parece que está bien que de repente conocer a alguien y que ese alguien te dispare ganas de conversar, de compartir. No todo es privativo de la pareja, digamos, no todo tiene que ir ahí.
Hay vínculos que son bien específicos. Con esta persona hablo de tal cosa y me apasiono hablando de tal cosa. Y por ahí no necesariamente tiene que estar en el universo de la pareja. Bueno, pero eso que vos decís es súper interesante, Eva, porque lo que plantea Delphi, que me parece muy bueno, es que ¿qué estás buscando fuera de la pareja que quizás no tenés ese complemento? Si es por un tema específico, che, hablamos del laburo y de lo que pasó, una anécdota, bueno, está como estructurado dentro de esa amistad. Pero cuando empezamos a mandar la foto, estoy comiendo esto, estoy acá, bueno, ya empieza a pertenecer esta amistad a mi día a día, entonces puede haber una confusión. Y lo último que quiero decir es que muchas veces en las relaciones de amistad entre el hombre y la mujer hay atracción, hay confusión, pero quizás esto si se puede estructurar desde ambas partes, mira, me está pasando esto, y limitarlo y tratar de manejarlo, luego esto no crece. Entonces, si tenés ganas de tener una amistad entre validamos, la en mujer, definitiva, bueno, terminamos validando la amistad entre hombre y mujer. Sí. Zafamos que no está Lampman acá. No, claro. Gaby Lampman, no, Gaby dice que no. Pero bueno, hoy lo aprobamos, queda autorizado entonces la amistad entre el hombre y la mujer. Y quiero hablar de este nuevo estudio, veamos en pantalla, publicado en la revista Science, que nos habla que las dietas restrictivas tienen y pueden generar un daño importante en nuestros músculos, generando pérdida de masa muscular. Y acá tenemos el trabajo que los efectos de la restricción calórica con y sin entrenamiento de fuerza, resistencia o mixto sobre la masa muscular magra y esquelética en individuos con sobrepeso u obesidad. La revisión que nos dice, que fue analizada por pares y en base a un metaanálisis, que si no hacemos actividad de fuerza junto con una dieta, vamos a perder masa muscular. O sea, no es el camino solo la dieta. No es el camino y no alcanza la dieta y solo actividad aeróbica. Sí o sí tenemos que sumar actividad de fuerza. La Nutri dice, yo lo decía, yo siempre dije de que había que hacer fuerza cuando se hace dieta. Bueno, los trabajos están confirmando esto, que no alcanza solo hacer algún tipo de tratamiento para bajar de peso si no incluimos la fuerza y si no pensamos en el músculo. Tenemos que empezar a pensar en el músculo como un órgano clave de la longevidad, como un órgano eje de lo metabólico. Sí, y a ver, importante esto que uno dice, preservar el músculo por todas las funciones que tienen a nivel de longevidad y a nivel funcional, pero también mismo para el plan de descenso. Lo que va a pasar es que si yo voy bajando de peso, pero voy perdiendo músculo, mi metabolismo va enlenteciendo, va gastando cada vez menos energía, lo que va a hacer que apenas uno más o menos flexibilice o llegue a ese punto, digamos, de mantenimiento, va a volver a subir la grasa corporal, porque su gasto energético a causa de la pérdida de ese músculo va a bajar. Por esto es importante cuando se hacen tratamientos de obesidad y sobrepeso y se está buscando un descenso, no solo guiarse por el número que nos da la balanza, hacer composición corporal. Y en el caso del cuidado del músculo a nivel nutricional, en este tipo de los tratamientos, los trabajos nos están marcando la importancia de un nutriente en particular, que es la creatina. La creatina es clave para los músculos porque es la que le da la energía rápida, la que necesita para que no perdamos masa muscular. Para sostener músculo, muy probable que estés necesitando el aporte de este nutriente. Y si tenés más de 40, que estuvimos hablando de más de 40 años... Ya tenés amigos. Sí, hay una forma y tenés amigos y estás haciendo algún tipo de tratamiento o dieta para bajar de peso, para no perder masa muscular, la creatina, aportarla en forma HCl. Es clave en esta edad aportarlo de esta manera porque cae mucho mejor, es más tolerable. Esto no quiere decir que sea superior a la creatina monohidrato, que es lo más tradicional, pero es la forma más efectiva en este grupo etario. Más 40, sin duda, tenés hipertensión arterial, no te quedes afuera de la creatina, la podés aportar en esta forma de HCl. Es una forma mucho más tolerable, porque el monohidrato, cuando uno repasa los datos estadísticos, más del 20% de la población tiene algún tipo de rechazo y queda fuera de un nutriente que es totalmente noble para preservar un órgano que sabemos que es un marcador central de la longevidad como el músculo. Entonces, no quedes afuera de lo que viene marcando la evidencia, que es el aporte de este nutriente, y hacerlo de una forma que tu organismo realmente lo pueda tolerar y aprovechar, como es la creatina HCl, que en todo el país ya está presentada dentro de lo que es la línea MPK, se encuentra ahí en cualquier farmacia de esta forma, creatina MPK HCl la podés conseguir.
Sí, que ya el foco no va a ser solo en esto del aumento de la masa muscular, sino que además a nivel cognitivo, específicamente la creatina HCl, la AMPK, también va a mejorar, acompañar estos tratamientos y estos planes porque uno está más alerta, con mejor concentración y con más energía para llevar este estilo de vida saludable que siempre buscamos. Nos quedamos sin tiempo, se fue el programa. Una conclusión final de tu participación en ADN Buena Salud. Bueno, muchas gracias, me encantó. Espero haber representado bien Sin el duda área la representaste terapéutica de perfecto. acá para mi colega si nos está viendo, así que muchas gracias. Y me llevo, aparte, mucha información. Tengo que aprender a comer bien, eso no me cabe duda. Gracias, Paula Zuccherino, psicóloga que estuvo en el staff del programa del día de hoy. A ustedes agradecerles la compañía durante esta hora. Quedan las líneas de comunicación abiertas para que sigan dejando sus preguntas y propuestas de tema. Número de WhatsApp, redes sociales, nuestro sitio web www.adnbuenasalud.com, donde se pueden informar y dejar esa pregunta o propuesta de tema. Nos despedimos, pero nos volveremos a encontrar siempre en la televisión pública haciendo mucho más. ADN Buena Salud.